Entonces, ahora sí, hablemos de cardiooncología. Entonces, para hablar de cardiooncología, de este tema tan interesante, tan espectacular, yo les quiero comentar algo. Uno, tenemos la cardiooncología. Para saber usted de cardiooncología, tiene que saber de varias cositas y cómo se llega a este nombre de cardiooncología. Resulta, mis estimados, que esto lo forma principalmente es el cáncer. ¿Qué es lo que pasa con el cáncer? El cáncer es una enfermedad con gran prevalencia y mortalidad. Se dice inclusive que el cáncer en los próximos años va a pasar a las enfermedades cardiovasculares e inclusive en muchos países ya el cáncer es la primera causa de muerte. Pero ¿por qué el cáncer es tan peligroso? ¿Por qué el cáncer es tan realmente tan brusco cuando entra en el organismo? Realmente el cáncer es una enfermedad que realmente ataca a la parte multisistémica, pero principalmente por tres características. Una de las características es la autonomía. ¿Qué es lo que pasa cuando el cáncer entra? El cáncer, cuando se produce a nivel del organismo, tiene una autonomía en donde no depende propiamente de factores intrínsecos e extrínsecos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que la persona fume o no fume, esto no va a retardar en cierta manera la parte del cáncer. Ahora, cuando el cáncer ya está en el organismo, este cáncer tiene la autonomía y tiene la posibilidad de, fisiopatológicamente hablando, hacer su reproducción a nivel celular y a nivel molecular. Eso es súper importante de aprender. ¿Por qué? Porque resulta que el cáncer, la única forma de seguir creciendo en el organismo es por estas tres características que les empiezo a mencionar, en donde una de ellas es la autonomía, que al entrar la célula, ella decide el momento que va a empezar a reproducirse. Pero no solamente eso, es sin barrera biológica. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que nosotros, cuando en su proceso biológico y fisiológico normal, usted tiene todo lo que nos han explicado en fisiología básica, que es a nivel celular, en donde una célula madre me bifurca y empieza a darme dos células hijas por medio de un proceso biológico que todos conocemos, inclusive nos lo dieron en el colegio cuando nos daban de profase, metafase, anafase y telofase. Esto pasa de manera normal y fisiológica. Pero ¿qué es lo que hace este virus del cáncer? El cáncer lo que hace es, él entra a la célula y él lo que hace es cambiar la transformación, o sea, lo transforma directamente la parte genética. Esto yo lo voy a hablar específicamente en bases celulares y moleculares. Ahorita solamente lo quiero charladito porque no quiero abarcar la primera conferencia del simposio, que es cuando sí vamos a hablar con gráficas cómo se multiplica. Pero les puedo decir algo. La única forma de que una célula madre me produzca dos células hijas es por medio de unos genes. Y estos genes me crean también unas proteínas que la unión de todo esto con el material genético me da como resultado dos células hijas. Pero resulta que el cáncer, mis estimados, y presten atención, que eso es fundamental, y el cáncer lo que hace es cambiar este gen, me lo modifica para convertirse en un oncogen. ¿Qué quiere decir esto? Que un gen que estaba diseñado fisiológicamente para producir algo bueno, es decir, células hijas y sin ningún problema, este gen ahora ya no me hace esa funcionalidad, sino que se convierte en un oncogen. Entonces, él empieza solamente a producir, en vez de células normales y células hijas, empiezas a producir, son células cancerígenas. Ahora, nosotros tenemos unos checkpoints a nivel celular que cuando pasa una célula que tiene algún defecto o algún problema que vaya a generar a la persona, estos checkpoints, como los P51 o los BACA y medio, me los retira para ver si se pueden reparar. Si no se pueden reparar, los elimina. Pero ¿qué hace este cáncer? Cuando él produce sus células cancerígenas y me cambió el gen para decirle al oído, hey, no me produzcas células normales, prodúceme estas células cancerígenas. Lo modifica y empieza a producirlo. Y cuando pasa por estos checkpoints, que es como cuando uno va al aeropuerto y pasa la maleta, al pasar la maleta, si sea que usted tenga armas, granadas, pistolas y demás, pues el policía le va a decir, va para atrás. Lo mismo pasa en esto. Cuando usted pone en la barrera esta célula cancerígena, pasa por los checkpoints, por los P51 y diferentes receptores, al revisarlos se da cuenta de que tiene la malformación, pero este cáncer lo inhibe, entonces los deja pasar, los deja pasar. Es como algo así como una historia de un policía corrupto, en donde el cáncer y viene, me lo deja pasar, pero el único problema es de que solamente a nivel fisiológico se producía una célula madre, dos células hijas, y luego iniciaba el proceso nuevamente. En esta no. El cáncer, aparte de hacer esto, me cambia el gen por un oncogen.
me bloquea o me inhibe los receptores vigilantes para discriminar las células que son cancerígenas, los inhibe. Y aparte de eso, en vez de dar resultados de 2 células hijas, lo que hace es una proliferación descontrolada. ¿Qué quiere decir esto? Que me producen muchísimas células, pero cancerígenas. ¿Con qué finalidad? De invadir y destruir a las diferentes partes del organismo. Y por eso es que a veces el cáncer avanza tan rápido. ¿Por qué? Porque la proliferación no hay quien lo detenga en nuestro organismo. Como les digo, esto lo vamos a hablar muy interesante, casi 40 minutos de puras bases celulares y moleculares, de cómo el cáncer puede invadir y cómo el cáncer fisiopatológicamente pasa en nuestro organismo. Ahora, pero exactamente, ¿qué es el cáncer? ¿Por qué se llama cáncer? ¿Por qué sabiendo que el cáncer es tan letal? ¿Por qué no sé? Y invade todo el cuerpo, ¿por qué no le pusieron un nombre, no sé, de Hitler o alguna cosa así rara? Le pusieron cáncer por una sencilla razón. Esto lo publicamos en la introducción de nuestro libro, en donde decimos, ¿por qué se llama cáncer? Ahora, resulta que se llama cáncer porque Hipócrates antes de Cristo y unos estudiadores como Areteo y Pablo Eguina, después de Cristo, ellos hicieron la similitud del cáncer a nivel celular que tiene una capa o una membrana celular muy dura, muy fuerte, tal cual como la corteza o la superficie o el caparazón, por decirlo así, del cangrejo. Entonces, por eso es que se llama cáncer por esta similitud. Pero no solamente eso, luego de eso, muchos estudios, al pasar el tiempo, también se dieron cuenta que el cáncer a veces era indetenible. El cáncer avanzaba y avanzaba y avanzaba, y el cáncer realmente no se podía contener porque era muy letal, tal cual como pasa con el cangrejo. Y hacen esta similitud de que un cangrejo, cuando coge a su animal o coge a su presa con las pinzas, como quien dice, llórelo, porque realmente ese animalito no puede salir vivo de las tenazas de un cáncer, de un cangrejo. Entonces, así esta similitud de la agresividad, de la letalidad, de la fuerza y ¿cómo es? La mortalidad que me genera ese mismo cangrejo con sus pinzas a la misma que me genera el cáncer. Pero no solamente eso, sino también una similitud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos estudios imagenográficos y vemos en pacientes con cáncer de mama, el cáncer de mama por estudios como histología, se ve que las células toman una forma muy redondita e inclusive le salen unas líneas histológicas a los lados que tienen inclusive forma de cangrejo. Entonces, al pasar este tiempo, toda esta teoría se ha venido formando y cada vez se va venido fortaleciendo de por qué vinieron dándole este nombre de cáncer. Pero no solamente usted tiene que saber que se llama cáncer, más lo que le acabo de explicar. Hay muchísimos tipos de cáncer. Y el cáncer es una enfermedad que no discrimina entre edad, sexo, género, demás, un montonero de cosas. A cualquiera le puede dar cáncer, ¿estamos? Y no quiere decir que el que le dé cáncer es una persona mala o una persona buena, sino que hay condiciones y factores que te pueden hacer más propenso o menos propensos. Pero como les digo, hay muchísimos tipos de cáncer. Entre ellos, se pueden resumir en 3 grupos principales. 3 grupos principales como uno, como los sarcomas. Y entonces por eso que usted escucha como que, el paciente tiene un osteosarcoma. ¿Qué quiere decir un osteosarcoma? Quiere decir de que es un cáncer, pero que es propiamente aislado o propiamente in situ a nivel de ¿qué? Del hueso. Ahora, ¿por qué? Porque los sarcomas se caracterizan por ser cáncer que afectan directamente son los huesos de los pacientes, pero principalmente, más no exclusivamente. ¿Qué quiere decir esto? De que los sarcomas son tipos de cáncer a nivel de huesos, músculos, nervios, vasos sanguíneos e inclusive tejido adiposo. Es por eso que ciertos pacientes con obesidad son más propensos a los cánceres tipo sarcomas en comparación con otros tipos de cáncer como las leucemias o los linfomas. Es por este tipo de cosas. Ahora, luego de los sarcomas tenemos otro que son los carcinomas. Los carcinomas se caracterizan principalmente porque son cánceres que me afectan principalmente el tejido epitelial, como por ejemplo la piel o los tejidos que me recubren diferentes cavidades o órganos corporales como a nivel pulmonar. Por eso que usted a veces lee, el paciente tiene un carcinoma pulmonar. Entonces tú dices, lo que está afectándome es el pulmón, pero más ese tejido epitelial que me forma el pulmón, más no propiamente de que el paciente, si usted le llega a decir, no, el paciente tiene, nunca va a escuchar de que el paciente tiene un pulmón sarcoma o alguna cosa así. ¿Por qué? Porque son tipos de cáncer muy diferentes y a veces se agrupan principalmente es porque
el órgano que me afecta, más no por el tipo de metástasis que me puede hacer. Ahora, y tenemos otro grupo como las leucemias y los linfomas, que como ustedes también lo han escuchado mucho, porque las leucemias también son muy características y son muy prevalentes, son principalmente dados en células sanguíneas, ganglios, linfáticos, e inclusive me afecta órganos como el vaso, me puede también afectar la médula ósea y hace que haya una sobreproducción de células blancas inmaduras. Esto es muy importante saber, porque a veces ustedes escuchan, no, es que el paciente tiene un linfoma de no Hodgkin o un linfoma de Hodgkin, o son tipos de cánceres en donde su afectación es propiamente de la sangre, pero inclusive con mayor prevalencia a los tipos de cáncer del sistema inmune. Entonces, si usted escucha, no es que el paciente tiene un tipo de cáncer, pero es más como de los glóbulos blancos, así hablando coloquialmente, o del sistema inmune, de los linfocitos, de los NK o de los monocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos. Esos tipos de cáncer, ¿qué está pasando ese paciente? Es un tipo de cáncer, pero ninguno de los anteriores, sino es un tipo de cáncer más de linfomas. ¿Estamos? Eso es súper importante como para usted tener una idea de cuáles son esos tipos de cáncer y dónde es lo que me le está afectando el paciente. Ahora, les muestro, el cáncer es una enfermedad muy grave, muy agresiva, y en esta diapositiva les muestro, esta es la mortalidad y esta es la prevalencia. Fíjense que en esta publicación hecha por la Organización Mundial de la Salud, en un programa que se llama Cáncer Hoy, y que lo pueden encontrar en Global Cancer, ¿qué encontramos? Fíjense este dato súper importante. Los cánceres más prevalentes en el hombre son el cáncer de próstata, colorectal, el pulmón, el de la vejiga y el del estómago. Son los 5 principales, pero miren este dato curioso. Estos son los más prevalentes, es decir, los más comunes en el sexo masculino. Pero fíjense lo curioso. Ajá, porque sean los más comunes quiere decir de que son los que más matan gente. Fíjense que no. El cáncer pulmonar ni siquiera está entre los 2 primeros. Es la tercera de cáncer más prevalente, pero es el que más mata más gente, es el que tiene mayor mortalidad. Entonces, fíjense que en estos de acá, en esta gráfica de pastel, les muestro que los que más generan mortalidad en el sexo masculino es el cáncer pulmonar, el cáncer hepático, el cáncer de estómago, el colorectal y el de próstata. Y fíjense cómo el de próstata viene siendo el cáncer más común en los hombres, pero del primer puesto pasa hasta el 5.º puesto en números de mortalidad. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque un cáncer, porque sea el más común, no quiere decir de que sea el que mata más gente. Ese que usted ve camufladito, ese que usted ve calladito, inclusive puede tener más mortalidad de los que usted está escuchando. Entonces, eso es súper importante de saber. Y esto es en el sexo masculino. Pero ¿qué pasa en el sexo femenino? En el sexo femenino, obviamente, el cáncer de mama es el del de mayor prevalencia, y seguido del colorectal, el de tiroides, el de cervicuterino. Y fíjense que estos son los 4 primeros, pero fíjense acá lo curioso. En el de los hombres, el más prevalente es el cáncer de próstata, pero es el que ocupa el 5.º lugar de mortalidad. En las mujeres, el cáncer de mama es el que tiene mayor prevalencia, pero mire, igualitico, es el que tiene mayor mortalidad. En las mujeres esto sí es más común. No se aplica la regla que se aplica en el sexo masculino. Ahora, algo muy interesante es que fíjense que el cáncer pulmonar está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en el 7.º puesto aproximadamente, 6.º, 7.º puesto de los más comunes en las mujeres. Y fíjense que son los más agresivos, porque el cáncer pulmonar me afecta, me genera una mortalidad y está en el 2.º puesto. Ahora, después de lo que le voy a explicar de ahorita en adelante, cuando usted empieza a entender lo de cardio-oncología, usted se va a decir, con razón, es que realmente el de pulmón es la primera causa de mortalidad en los hombres y la segunda causa de mortalidad en el género femenino. Ahora, no solo esto, ahora les presento aquí. Ya les he explicado a grosso modo, porque acuérdense que esta presentación es introducción a la cardio-oncología. ¿Por qué? Porque la primera conferencia del simposio es la parte básica y la parte celular y molecular, en donde vamos a hablar muy tendido de esto que le acabo de explicar durante 40 minutos, 1 hora. Ya ahorita estamos haciendo solamente introducción. Ahora, pero ya les expliqué lo de cáncer. Ahora, ¿cómo entra en este título o en este tema tan interesante el corazón? Pues yo le presento el corazón. El corazón es mi órgano favorito, les puedo decir. Es una brutalidad este órgano, me fascina, me encanta. Soy especialista en rehabilitación cardiopulmonar, pero soy de los que siempre le dice a mis alumnos, usted no puede saber corazón si no sabe pulmón, y no sabe pulmón si no sabe corazón. Así de sencillo, pero usted puede tener una mayor como afinidad o un mayor enamoramiento hacia cierto órgano.
pero el mío es el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene esa complejidad y esa hermosura que ustedes ven aquí como les estoy mostrando. El corazón se encuentra, para explicarles y me puedan entender cómo se relaciona, el corazón se encuentra en la caja torácica y está en la mitad de los dos pulmones. El corazón es un órgano, es una bomba, por decirlo así. Es una bomba aspirante e impelente de sangre en donde envía sangre con una fuerza tan impresionante y una cantidad de 5 a 6 litros por minuto. Este corazón, cada vez que se contrae, me genera suficiente sangre y oxigenación para satisfacer las necesidades del resto del cuerpo. El corazón tiene unos vasos muy grandes, muy buenos. ¿Por qué? Porque estos permiten que la sangre no oxigenada llegue a la parte derecha del corazón y las arterias me expulsan la sangre ya oxigenada al resto del cuerpo. Estamos. Sin el corazón no habría vida, obviamente, pero es muy fundamental lo que les digo, corazón, pulmón, inclusive hay muchos artículos y libros que se llaman cor pulmonales o corazón o interacción corazón-pulmón. ¿Por qué? Porque puede que el corazón me envíe sangre al resto del cuerpo. Pero si usted no tiene una parte pulmonar muy adecuada, ¿qué quiere decir eso? De nada le sirve que el corazón me envíe sangre a los pulmones y no se pueda oxigenar. ¿Por qué? Porque realmente el que le da la oxigenación es este órgano como tal que son los pulmones. Ahora, el corazón tiene muchísimas características muy importantes y que usted tiene que saber para poder entender la cardio-oncología. El corazón, como les digo, genera contracción muscular porque es un músculo principalmente conocido con el nombre de miocardio, pero me genera esta contracción por el potencial de acción y el plexo cardíaco como tal, pero es por una red de sistema eléctrico de corazón que me genera esa contracción. Ahora, ¿por qué entra el corazón a entrar ahorita con el cáncer? Por una sencilla razón. Empieza el término de cardio-oncología. ¿Por qué? Porque resulta que al pasar los años, cada vez la parte de la oncología está creciendo exponencialmente, muy, pero muy rápido y de muy buena manera. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita tenemos estudios que no se realizaban hace 10, 20, 30 años. Tenemos medicamentos que nos hacían. El equipo multidisciplinario está más unidos y ha entendido que llegamos más lejos cuando estamos todos unidos. La parte de oncología también ha evolucionado, no solamente en el diagnóstico, sino en las intervenciones, inclusive en la manera de prevenirlo, que eso es súper fundamental. Sin embargo, no todo en el huerto del Adán o en el paraíso es perfecto. ¿Por qué? Porque resulta que hemos creado muchísimas cosas e inclusive nuevos fármacos que me generan un beneficio para el paciente oncológico. Pero resulta que ciertos medicamentos me generan problemas a nivel cardíaco. Y ese es el problema principal. Y por eso es que me entra este tema de cardio-oncología. Y de aquí en adelante usted va a entender por qué se llama cardio-oncología y cómo el cáncer me puede afectar la parte cardíaca o el sistema cardiovascular principalmente. Uno de los problemas principales que me generan los medicamentos asociados al beneficio o al tratamiento, por mejor decirlo, del cáncer, es la disfunción ventricular. Es decir, si yo a usted le dije en la diapositiva anterior que una de las funcionalidades principal del corazón es eyectar sangre, es decir, la fracción de eyección, y en alguna manera le estoy diciendo que los fármacos que se utilizan en los pacientes con cáncer me pierden ese poder, ese punch que tiene el corazón, ¿qué va a pasar? Empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque si usted tiene una contractibilidad miocárdica disminuida o en problema, ¿qué va a pasar? Su gasto cardíaco va a estar disminuido. Si su gasto cardíaco está disminuido, pues usted va a tener una hipovolemia a nivel generalizado. Si tiene una hipovolemia a nivel generalizado, pues va a tener una hipoperfusión y los diferentes órganos van a empezar a fallar. Pero resulta que uno de los órganos, como el corazón, son los que llegan el 100% de la sangre, pero son esos de que de lo que trabajan también se alimentan. ¿Qué quiere decir eso? Que él envía sangre, pero enseguida que se eyecta la sangre, en el proceso diastólico es donde se bajan los ostium, que son están las valvas aórticas, se bajan y se abren los ostium. Y enseguida que por retroceso aórtico regresa la sangre y se van por esos ostium y sale la sangre a nivel de las coronarias. Y ahí es donde se da la alimentación del corazón, para que me entiendan así. ¿Qué pasa? Si yo tengo una hipovolemia o tengo una fracción de eyección disminuida, ¿qué va a pasar? La perfusión miocárdica va a estar comprometida.
¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tiene una disfunción ventricular, se va a asociar con una hipoperfusión miocárdica que me va a conllevar al paciente a una ¿qué? A una isquemia miocárdica, por lo tanto a una necrosis. Y la necrosis, en efecto, a un infarto agudo del miocardio. O también, de pronto, no me puede generar una necrosis miocárdica, pero sí va a disminuir el flujo sanguíneo, que va a estar comprometido, y la actividad eléctrica también va a empezar a fallar. Si me empieza a fallar la actividad eléctrica del corazón, van a empezar arritmias. Si las arritmias empiezan a generarse en el corazón, ¿qué va a pasar? El corazón no se va a contraer de manera rítmica, y al no contraerse de manera rítmica no va a poder eyectar la sangre de manera correcta. Y entonces va a tener un montonero de problemas este paciente. Ahora, pero no solamente eso, la disfunción ventricular no es el único problema. Resulta que son muchos fármacos que afectan al paciente. Y no solamente la disfunción, sino, por ejemplo, los pacientes oncológicos, cuando empiezan su tratamiento, también terminan con cardiomiopatía. ¿Por qué? Porque son esas patologías asociadas a alteraciones del miocardio. ¿Por qué? Pues yo le estoy diciendo de que el flujo sanguíneo se va a ver comprometido por la alteración de la funcionalidad del corazón. Por lo tanto, pues obviamente el chispún del corazón pues va a estar afectado. Pero no solamente eso. Si usted va al gimnasio, que 8, 10 horas al día y empieza a hacer fuerza para sus músculos, llega un momento, o por ejemplo, hace eso, o en efecto, por ejemplo, los albañiles, todo el tiempo fuerza. ¿Qué va a pasar con eso? Ustedes sí lo han visto que son todos grandotes. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es un músculo y el músculo se va a hipertrofiar. ¿Qué va a pasar también con el corazón? Si el corazón está teniendo alteraciones para contraerse, él va a utilizar mecanismos compensatorios. ¿Para qué? Para poder compensar esa disfunción ventricular. ¿Por qué? Porque la disfunción ventricular, acuérdense que me está disminuyendo el gasto cardíaco. Entonces, el cerebro dice, carajo, tenemos poquita sangre en el resto del cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, empiezan mecanismos compensadores como cuáles. Si usted tiene está contrayéndose de manera inadecuada y no está satisfaciendo las necesidades del resto del cuerpo, ¿qué va a hacer el cerebro? Sistema autónomo, actívese. Se activa el sistema nervioso autónomo y que acuérdese que se divide en simpático y parasimpático. Y este simpático se va a ir directamente a nivel cardíaco y le va a decir al nodo sinusal, papi, el de arriba mandó a decir que contráigase más rápido. Entonces, ¿qué va a hacer? Se activa más el sistema nervioso simpático por su efecto directo a nivel cardiovascular y ¿qué? Y me aumenta la frecuencia cardíaca. Es decir, que tiene un efecto de aumentar esa taquicardia. ¿Con qué? Si él dice, si yo aumento con el simpático la frecuencia cardíaca, pues directamente se podría decir de que aumentaría la volemia porque lo estoy contrayendo muchísimo más. Esto también tiene repercusiones. ¿Por qué? Porque resulta de que si usted el músculo, como le decía, el del albañil o el del gimnasio, se pone grande, el miocardio también se va a poner grande porque usted lo está estresando de más y va a tener con hipertrofias ventriculares. Pero no solamente eso, resulta que el paciente cuando hace esto, no solamente el cerebro me activa a nivel del sistema nervioso autónomo, sino que también me activa a nivel renal, en la corteza suprarrenal, a la adrenalina, noradrenalina y dopamina, que son catecolaminas que principalmente me viajarían al torrente sanguíneo y decirle al corazón, papi, lo siento mucho, pero el de arriba dijo que métale más chimpus, chimpum. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta más la frecuencia cardíaca para tratar de compensar esa hipovolemia que está teniendo. No solamente eso, ¿qué es lo que pasa? El organismo dice, ahora tenemos suficiente frecuencia cardíaca, pero resulta que como teníamos poquita volemia, tengo lo mismo circulante, pero necesitamos más. Entonces, ¿qué va a empezar? Va a empezar a retener líquidos, va a empezar a cerrar válvulas. Entonces, se empieza a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en palabras más, palabras menos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la finalidad es que aumentar frecuencia cardíaca, activarme que la aldosterona, activarme la retención de líquidos, almacenar sales y aparte de eso, hacer que el paciente me genere vasoconstricción para estar evitando perdiendo líquido y como también la liberación de la hormona antidiurética. Es decir, fíjense que todo el proceso es que no me bote sangre, la necesito para estar circulando. Entonces, fíjense que estas dos cositas se las explico por qué. Porque resulta que el simpático también tiene un efecto directo sobre los vasos sanguíneos. Él directamente en el corazón me aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático me la baja, pero resulta que el simpático me aumenta la frecuencia cardíaca, pero a nivel vascular, ¿qué pasa? Me hace vasoconstricción. Entonces, fíjese esto, si yo aumento la volemia,
le hago vasoconstricción con el simpático y con el sistema renina-angiotensina-aldosterona también le hago que aumentar volemia y vasoconstricción, ¿qué va a pasar? Lo que aparece aquí en la diapositiva, hipertensión arterial y también hipertensión pulmonar. ¿Sí ven? Ahora, si el paciente no tiene estos mecanismos compensadores o a largo plazo los mecanismos compensadores ya empiezan a descontrolarse, el paciente obviamente entra en una falla cardíaca descompensada, me va a empezar procesos de isquemia. ¿Por qué? Porque las necesidades que tiene que estar supliendo el corazón no son suficientes. Ahora, esto también me puede generar arritmias. Acuérdense que les dije que se contrae de manera inadecuada, de manera irregular y me genera arritmias. Muchas de las arritmias son las que son perjudiciales. ¿Por qué? Porque si yo boto la conexión, como quien dice, la corriente, para que me entienda, de manera esporádica, no de manera continua, el corazón se va a contraer de esa manera. Entonces hace más probable que en esas contracciones se expulsen coágulos y esos coágulos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generarme trombos. Entonces me va a generar un tromboembolismo pulmonar, me puede generar un accidente cerebrovascular y ese tipo de arritmias también se asocian como por ejemplo prolongaciones del QT, que usted lo puede ver en el electrocardiograma de su paciente y esas prolongaciones del QT se asocian ¿con qué? Con una mayor mortalidad. Ahora, este tema de cardio-oncología es súper interesante y súper grande. Inclusive, ahorita los médicos tienen una especialidad, son el único grupo del área de la salud que tiene la especialidad, o bueno, no la especialidad, sino la subespecialidad. Quiere decir que usted primero tiene que ser cardiólogo, tiene que ser oncólogo, o creo que también los de medicina interna, después que se especializa, pueden subir a hacer una subespecialidad. En España ya la tienen, que es la subespecialidad de cardio-onco-hematología. Entonces son 3. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, fíjense que no solamente tiene repercusiones propiamente ahí in situ en el corazón, sino que tiene repercusiones también en vasos sanguíneos. Por eso es la especialidad de ellos. Al igual que en Estados Unidos, en la Clínica Mayo, es cardio-onco-hematología. Y es súper interesante. Este tema es tan interesante que inclusive revistas como la Revista Española de Cardiología, cuando usted ingresa, tiene un apartado propio en donde encuentra solamente puro cardio-oncología, puro cardio-oncología. E inclusive el American College of Cardiology también tiene un apartado solamente para cardio-oncología. ¿Por qué les digo esto? Porque son los únicos profesionales para poder estudiar esto. Yo les podría decir de que estas partes las puedo relacionar, las sé, primero por los posgrados que tengo, uno por el de cardiopulmonar, que me enseña corazón y pulmón, el de la maestría de ciencias de la salud, que esa también la tiene el doctor que nos va a dar cardiotoxicidad, y en eso nos dan, por ejemplo, bases celulares, moleculares, nos hablan de cáncer, nos hablan de muchísimas cosas muy interesantes y muy importantes. Y la maestría en cuidados paliativos. Cuidados paliativos, una de las principales enfermedades que tratamos en cuidados paliativos son los del cáncer. Entonces, esta relación es la que te da a ti como profesional poder saber sobre cardio-oncología, más no porque la hayas estudiado propiamente. Lo quiero explicar por qué, porque hay alguien que me puede decir, es que yo hago fisioterapia oncológica, o a mí me encantaría estudiar la parte cardio-oncológica, ¿dónde me puedo especializar? ¿Dónde puedo estudiar? Realmente, actualmente no tenemos ni en México, ni en Colombia, y en ninguna parte de Latinoamérica, ni a nivel mundial, donde poder alguien que no sea médico especializarse en este área, lo cual sería súper interesante poder hacerlo. Hay muchos cursos, inclusive nosotros estamos ahorita en diálogos con la SEP acá en México para sacar un diplomado en cardio-oncología y ser uno de los primeros en este tema, primero porque es un tema ausente, pero que requiere nuestra intervención como fisioterapeutas y muchos de las diferentes profesiones no necesitan. ¿Por qué? Por ejemplo, fíjense todas estas repercusiones que le estoy dando, sería súper necesario el accionar de un fisioterapeuta. Usted con la parte de fisioterapia, rehabilitación cardíaca y rehabilitación pulmonar puede mejorar estas partes, estas alteraciones del paciente. Ahora, ¿qué me lo genera? Fíjense que todo lo que les dije son alteraciones del sistema cardiovascular y por eso se llama cardio-oncología. ¿Por qué? Porque principalmente esta parte de los medicamentos me genera una cardiotoxicidad. Lo de cardiotoxicidad, eso nos va a exponer de manera magistral el doctor Irán en su conferencia del simposio. Nos va a hablar de cada uno de los medicamentos que pueden tener una injerencia a nivel del sistema cardiovascular y cómo de pronto podrían mitigar estas repercusiones y cómo podríamos saber e identificar si el paciente está pasando por una cardiotoxicidad. Pero ahora, como esto es la introducción de cardio-oncología, usted necesita saber qué es cardiotoxicidad. Cardiotoxicidad nos los pueden definir como esto, que hace referencia cuando el paciente tiene una alteración cardiovascular, una disfunción cardiovascular o algún problema o alteración o anormalidad que me impida la funcionalidad del corazón.
¿Estamos? El corazón está diseñado para ciertas cosas que ya muchos de seguro lo saben. Entonces, por el tratamiento oncológico se me afecta completamente. ¿Y eso cómo se llama? Cardiotoxicidad. Tanto así de que el paciente me conlleva, no, perdón, el paciente no lo conlleva, el paciente este tratamiento me lo conlleva ¿a qué? A una insuficiencia cardíaca. Entendiéndose como insuficiencia cardíaca la incapacidad que tiene el corazón para bombear sangre al resto del cuerpo y suplir las necesidades del organismo. Ahora, no solamente esto, sino que esto es un factor súper importante para saber que el paciente con cardiotoxicidad, usted también lo puede identificar como fisioterapeuta, simplemente con un ecocardiograma. Si nos llega un paciente oncológico a nuestro servicio de rehabilitación física, pulmonar o oncológica, nos llega, o inclusive rehabilitación cardíaca también, que ahorita está súper muy de moda, nos llega a nuestro paciente, este paciente oncológico con un ecocardiograma y nos muestra una fracción de eyección disminuida, pero el paciente no tiene ningún antecedente de enfermedades cardiovasculares, este paciente está pasando por una cardiotoxicidad. Entonces, uno de los medios diagnósticos para tener así como un estándar de oro para saber si el paciente está pasando por un proceso de cardiotoxicidad es con la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque el corazón me está enviando de 5 a 6 litros por minuto. Me tiene que tener una fracción de eyección constante. Si el paciente no es paciente cardíaco o cardiovascular, ¿por qué me tiene disminuida la fracción de eyección? ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde empezamos a investigar por qué la tiene disminuida y tarde que temprano llegamos a la conclusión de que el paciente, las repercusiones son asociadas al tratamiento oncológico que está teniendo. Ahora, tratamientos oncológicos tenemos y que me pueden generar estas afectaciones de cardiotoxicidad, tenemos la quimioterapia, la radioterapia y la inmunoterapia. Resulta, mis estimados, que estos tratamientos oncológicos son los que me generan esta toxicidad. Ahora, no todos. Y tampoco estoy diciendo de que el que toma ya tiene problemas del corazón. Esto depende de muchísimos factores, como el tiempo, el tamaño de exposición, la regularidad que toma el tratamiento oncológico. Y como les digo, no son todos. Entonces, toca saber y tiene usted que identificar eso, porque ahora no que el que me esté leyendo y que atiende pacientes oncológicos, usted dice, señores, que venga, siéntese porque usted tiene una cardiotoxicidad, eso yo lo aprendí ayer en una conferencia. No, cójala suave, cerebrito. Tiene que saber de que ¿qué? El paciente tiene que cumplir con unos criterios, un checklist para que te pueda decir a ti si tiene cardiotoxicidad. Y como le repito, no todo tratamiento oncológico se me asocia a eso. Usted tiene que saber ¿cuáles son esos? Entonces, como les digo, eso no lo va a decir el doctor Irán, pero yo le voy a dar un abreboca, como cuáles. Estos tratamientos me generan una cardiotoxicidad, principalmente una disfunción ventricular. Una disfunción ventricular principalmente por los medicamentos que toma el paciente. Entonces, por ejemplo, medicamentos como la antraciclina, que es un grupo de fármacos en donde ahí entraría la doxorubicina o la epirubicina, me generan disfunción ventricular. Inclusive la doxorubicina, hay estudios que dicen que me puede modificar el ADN del miocardio y por eso es que tiene repercusiones para disminuir la contractibilidad miocárdica. Ahora, no solamente las antraciclinas, sino, por ejemplo, las antiangiogénesis, como por ejemplo el bevacizumab, que también es muy conocido, muy utilizado, los alquilantes como la ciclofosfamida o el cisplatino, el HER2, como los que hace parte del trastuzumab, son estos medicamentos que me puede generar una disfunción ventricular. Entonces, si usted en su servicio tiene pacientes que tienen este tipo de fármacos, como los que les acabo de mencionar, es el típico paciente que usted tiene que estar, pendiente a este paciente. ¿Cuándo fue el último ecocardiograma que le hicimos en el grupo multidisciplinario? No, eso fue como hace 3 años. Ojo, ahí tienen que estar revisando porque probablemente este paciente oncológico ya puede que tenga unas repercusiones. Ahora, obviamente, si usted tiene una disfunción ventricular, en donde el paciente no se contrae bien, como les expliqué al inicio, va a estar comprometido el flujo sanguíneo, pues obviamente me va a generar una isquemia. Fármacos que me pueden generar una isquemia son, por ejemplo, como los antimetabolitos, como la clorafabina, se llama clorafabina, y la cinclofluoraciclo. Tenemos el cisplatino, tenemos los taxanos y tenemos también, como les expliqué, en la disfunción ventricular, el bevacizumab. Aparte de eso, también es súper importante la radioterapia, no solamente la quimio. La radioterapia también me puede generar isquemia miocárdica como tal y generar que el paciente tenga problemas de esa de contractibilidad. Ahora, aparte de tener la disfunción ventricular, la isquemia, la hipertensión arterial, por todo lo que les mencioné anteriormente, pero por ejemplo, la hipertensión arterial también se asocia, por ejemplo, cuando se usa en pacientes que toman fármacos como el bevacizumab,
me genera hipertensión arterial. Aparte de eso, el cisplatino también me puede generar hipertensión arterial. Ahora, alteraciones del QT, acuérdense como les decía, esa alteración de prolongación del QT que podemos ver en el electrocardiograma se asocia a muerte súbita. Y por ejemplo, hay pacientes oncológicos que toman en su tratamiento oncológico como las antraciclinas que les expliqué, como la doxorubicina. Pacientes que también toman talzanos también pueden tener alteraciones del QT, los inhibidores de TK y el trióxido de acérnico también me puede generar alteraciones de ese QT. Y como les digo, si usted tiene electrocardiográficamente esos cambios en donde el QT usted lo tiene aumentado o inclusive tiene electrocardiogramas previos, usted puede compararlo y poder llegar a conclusiones si el paciente puede estar pasando por un efecto de cardiotoxicidad. Ahora, como les mencionaba, ya casi para finalizar, fíjense que esto es lo que les expliqué. Esto es solamente la mortalidad. Esta es la mortalidad del género masculino y esta es la mortalidad del género femenino. Fíjense que les explicaba, es número 2 a nivel pulmonar en las mujeres, número 1 a nivel pulmonar. Si les estoy diciendo todas las repercusiones que está teniendo a nivel del sistema cardiovascular, es obvio que va a estar comprometido la parte pulmonar. Por eso el pulmón, el cáncer pulmonar es tan agresivo y de una evolución súper rápida. E inclusive acuérdense lo que les dije, que hay mucha relación en estos dos órganos. Hay la patología que se llama cor pulmonare, de cómo me puede afectar el corazón, me afecta el pulmón, o cómo una patología pulmonar, el paciente termina con problemas pulmonares. Un ejemplo, si usted tiene un tromboembolismo pulmonar o una hipertensión pulmonar, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que se contrae el corazón, le toca hacer muchísima fuerza, muchísimo esfuerzo y el paciente termina con una hipertrofia ventricular. Y esa hipertrofia ventricular, que ya sea derecha o izquierda, que el paciente termina, ya me lo conlleva una insuficiencia cardíaca. Y la falla cardíaca me lo conlleva a una falla multisistémica. Entonces, es como una bolita de nieve que se va llenando y realmente tiene un impacto fuerte. ¿Por qué les muestro esto? Porque estas mortalidades que les estoy presentando, tanto en hombres como en mujeres, solamente piense, el paciente de cáncer no se muere solamente por las repercusiones del cáncer. Y muchos fisioterapeutas están equivocados. No, es que el cáncer me genera sarcopenia, fatiga, disnea, las ganas de vomitar, las náuseas, alteraciones gastrointestinales. Sí, tienes toda la razón, mi rey. Pero el problema, ¿cuál es? De que no solamente eso, sino que ese tratamiento que está recibiendo tu paciente, ¿por qué no pensaba en la parte cardíaca? ¿Cómo va a ser tu intervención? No solamente físico, no prevengas la sarcopenia, no prevengas la disminución de la fuerza o el acondicionamiento físico. Métete también en la parte cardíaca porque el paciente hay que atenderlo de una manera completa. Entonces, por eso en este simposio hemos agregado las últimas 3 conferencias, toda una conferencia solamente para rehabilitación física, que esa nos la va a dar el licenciado Camilo, LISNAR, que esa nos la va a dar el licenciado Tilio, y rehabilitación cardíaca, que nos la va a dar la doctora Jimena. Entonces, obligatoriamente tienen que saber todo eso porque es fundamental de que sepan de que nuestros pacientes oncológicos no solamente tienen repercusiones asociadas al cáncer como patología como tal, sino también cuando el paciente tiene cardiotoxicidad o tiene repercusiones por el tratamiento oncológico. Es por eso que el tratamiento de fisioterapeuta es fundamental, es pieza clave. Somos la llave en todo el equipo interdisciplinario. Por eso es que las próximas conferencias las vamos a dar, pero también antes de esas 3, yo les voy a dar la conferencia de valoración y examinación y evaluación completa de este paciente oncológico, pensando en un paciente que está pasando o está direccionándose a una cardiotoxicidad. Es decir, ¿cuáles son las pruebas que usted le hace? ¿Cuáles son los cuestionarios? ¿Cuáles son los test? ¿Cuáles son las escalas que usted utilizaría? Porque déjeme decirle algo, las escalas y pruebas que usted utiliza en un paciente con cáncer pulmonar, con un osteosarcoma, es muy diferente al que usted va a utilizar con una leucemia. Entonces, muy importante la valoración fisioterapéutica, pero también que la intervención. Entonces, las 4 charlas van a estar súper fundamentales y son súper necesarias para poder estar sabiendo atender este tipo de pacientes. Entonces, con esto ya finalizo la charla.